Esto es Su Madre Naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de Canal Capital, Televisión Más Humana. Hoy estamos en el Parque Nacional en Bogotá, que en realidad no es un parque nacional, sino un parque distrital y urbano, y vamos a hablar de otro parque nacional, este no urbano, sino en la Amazonía colombiana. Y estamos aquí hoy con Carlos Rodríguez, director de Tropenbos, Adriana Soto, ex viceministra de Ambiente, Rodrigo Botero, ex director de Parques Territoriales en la Amazonía y la Orinoquía colombiana. Bueno, ¿por qué? Ustedes se dirán, ¿por qué estamos hablando de la Amazonía en Bogotá? ¿Y qué conexión tiene lo que pasa en Bogotá con el clima y lo que pasa en la Amazonía colombiana? Vamos a entender esa conexión. A ver, empecemos aquí por Carlos. ¿Usted cómo entiende esa conexión? No, la conexión en términos climáticos, está claramente definida. Lo que pasa en la cuenca y lo que pasa en la gran cuenca del Amazonas afecta todo el clima global, y lo que pasa en la cuenca del Amazonas afecta la parte de los Andes y la parte de Bogotá en donde estamos sentados. Y esto es toda una conexión en términos, yo quisiera explicarlo, Margarita, en términos indígenas. Muy bien. Porque nosotros tendemos a sacarlo en términos científicos, en donde está muy bien documentado, pero en términos indígenas es muy interesante, porque en la simbología y en los cuentos indígenas el río Amazonas es una gran boa y es un gran árbol a la vez, y es el árbol río. Y ese árbol río cayó en una dirección en la que está corriendo hoy, pero antes corría en la dirección contraria. Y el río Paleo Amazonas desembocaba en el Pacífico, hoy desemboca en el Atlántico, y eso pasó en el Mioceno. Pero en la parte de los mitos indígenas eso está documentado. Y el mito cuenta que el árbol quedó colgado y que cambió de dirección. Y que cambió de dirección para que el río que vuela, que son las nubes y que son las lluvias, pudieran llegar desde la boca del Amazonas hasta esta parte de la Amazonia andina, y esas corrientes de humedad son las que alimentan las lluvias y la creación de lluvia en el piedemonte amazónico, y afectan no solamente esta parte de Colombia, sino que llegan con las lluvias hasta la parte del Pará. Es decir, que lo que pasa en Amazonas afecta buena parte del continente. Ahora, desde el punto de vista institucional, ¿cómo se maneja esa correlación, Adriana Soto, entre lo que pasa en Bogotá y lo que pasa en la Amazonía? Bueno, como lo acaban de explicar muy bien y muy ilustrativamente, Con lo de la BOA. con lo de la BOA, eso hoy en día tiene cifras, y cifras dadas por nuestras instituciones, por el IDEAM. El IDEAM ha sacado unas cifras impresionantes. Dice, por ejemplo, que más de la mitad de los bosques que hay en Colombia están en la Amazonía, que el 80% de esos bosques están en perfectas condiciones. Pero también saca otras cifras que son importantes para tener en cuenta en la política pública, en cómo trabajamos la protección y el manejo de la Amazonía desde las instituciones, y es la tasa de deforestación, es cómo se están manejando estos bosques, cómo se están talando estos bosques, y la verdad es que en la Amazonía no hay buenas noticias. Los puntos activos de deforestación, la mayor deforestación en el país se está dando en la Amazonía, básicamente en 3 departamentos, en el Caquetá, en el Meta y en el Guaviare. Cerca del 40% de la deforestación de este país está ubicada ahí. Y esto no son buenas noticias para los bogotanos, porque como lo acaban también de explicar, cuando se tumba un bosque de esa magnitud, como lo que está ocurriendo en la Amazonía colombiana, lo que está pasando es que esa humedad se va posiblemente a afectar, no va a llegar a este maravilloso sistema montañoso que estamos viendo desde el Parque Nacional, donde están los páramos de Chingaza, pero también Sumapaz y Guerrero, y que son los responsables de recoger toda esa humedad que viene de la Amazonía y convertirla en la lluvia Paramuna, que es una lluvia importantísima y de la cual digamos, el páramo se abastece para poder producir el agua. Pero Margarita, para, digamos, completar tu pregunta, ¿qué estamos haciendo, qué se está haciendo desde el punto de vista institucional? Bueno, pues varias acciones. Lo primero es que ampliamos un parque
en este gobierno importantísimo que es el Parque Chiribiquete. Es un parque que hoy en día tiene, gracias a esta ampliación, cerca de 3 millones de hectáreas. Eso es un montón, digamos, de 3 millones de hectáreas de parque nacional, natural. que es de todos nosotros. Es de todos los colombianos y fíjense lo que eso implica para ese vaso de agua que ustedes posiblemente se están tomando en sus hogares. Eso ayuda finalmente a que esa humedad se produzca y podamos abrir la llave y que haya agua para poder cocinar y tomar. Lo otro es un trabajo muy cercano con los departamentos para evitar la deforestación, cuya principal causa es la ganadería extensiva. Bueno, hablando de Chiribiquete, vámonos entonces, Rodrigo. Usted es uno de los pocos que ha estado allá, pero allá entrando en la selva. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo se ve uno desde allá, desde el Chiribiquete hacia el país? Ese patrimonio mundial que tenemos los colombianos allá. Bueno, esa es una experiencia increíble porque prácticamente desde que tú sales en un avión hacia la Amazonia, tú entras y ya tienes un contacto visual con el Chiribiquete. Es de una magnitud increíble. El parque, desde que fue creado, era el parque más grande del país ya. Cuando tú te elevas aquí en el avión y vas pasando por el Sumapaz, alcanzas a ver ya, digamos, las estribaciones de la zona norte, el Chiribiquete, ¿cierto? Después del río Guayavero, cerca de Caño Cristales, que la gente conoce tanto. Allá ya empiezan un poco las estribaciones del Chiribiquete y esa es una de las zonas de entrada. En esa zona, debajo de la Macarena, hay una de las últimas áreas de sabanas naturales que tiene el país, que están en la Amazonia, que son las sabanas del Yarí, y de ahí para allá tú empiezas a ver ese gran bosque del Chiribiquete que, digamos, lo marca el inicio de la Amazonia. Hay otras zonas de este parque que van conectando prácticamente en un camino, si uno se imaginara cómo ir transitando desde Bogotá hacia Leticia, tú puedes llegar, digámoslo, hasta la zona sur, en donde está un sitio que se llama Araraquara, que es un sitio, digámoslo, muy conocido para muchas personas, porque tiene una historia larga en términos de la colonización de la Amazonia de este país. Y por allí también hay ríos importantes, como el río Yarí, que te permite, digámoslo, entrar y transitar por toda esta región. Encuentras allí los afloramientos rocosos más importantes de nuestra Amazonia. Sí. Encuentras una cantidad de pinturas rupestres de culturas que desafortunadamente hoy ya no están, pero nos han dejado su legado cultural en la mitad de este parque. Bueno, hablemos y conectemos, porque aquí se trata es que estamos en sistemas integrados. ¿Qué está pasando en el Caquetá, Adriana? Para que veamos la amenaza que existe, que puede pesar sobre este altar. Pues imagínense usted un departamento cubierto en su mayoría por bosque natural, pero con una altísima deforestación en el piedemonte, es decir, en el norte del departamento, que es donde está, entre otras, ubicada la mayor parte de la población en el Caquetá. Imagínense un departamento que ha deforestado básicamente a punta de ganadería extensiva, que tiene que traer de otras regiones del país sus alimentos, dependen en un 85% de las importaciones que hacen de otras regiones del país para poder comer, para poder vivir, y que están, por otro lado, deforestando el área donde nace la mayor parte del agua del departamento y de la región. Entonces, ahí hay unos retos enormes desde el punto de vista de seguridad alimentaria, pero también social y económico. Y eso hace que para el departamento de Caquetá haya que buscar alternativas que de alguna manera sean sostenibles desde el punto de vista social y económico, pero también ambiental, para proteger, para seguir asegurando agua para esa región, y por otro lado para evitar que la frontera agropecuaria, cuando tal vez tú nos puedas dar más ilustración al respecto, pero cuando uno va sobrevolando el departamento, ve cómo poco a poco las vacas y los predios se van ampliando y llegando como hormiguitas cerca incluso al parque de Chiribiquete. Pero uno no puede frenar esa expansión si no le da alternativas sostenibles a la gente, que entre otras solucione el problema de seguridad alimentaria del departamento. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos después. Iniciamos con Rodrigo porque queremos saber mucho más de Chiribiquete y queremos apropiarnos emocionalmente de este maravilloso paraje que es de todos los colombianos y las colombianas. Ya volvemos con Su Madre Naturaleza. Siga con nosotros en Su Madre Naturaleza.
Aquí en el Parque Nacional, que no es Parque Nacional, sino Parque Distrital, y que lo queremos mucho, porque es realmente una zona verde donde se respira un aire delicioso, que se lo estamos enviando a toda la ciudadanía, a la teleaudiencia. Vamos a escuchar a Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, en esta nota, y volvemos al panel. Esto es Su Madre Naturaleza. Bueno, vale la pena recordar que los parques nacionales son la principal estrategia de conservación de la biodiversidad en el mundo entero, no solamente en Colombia. Y son una estrategia de conservación porque están protegidas por la Constitución, por la ley y por las políticas del Estado orientadas a su preservación a perpetuidad, porque así lo ha dicho nuestra Constitución colombiana. Y la entidad pública encargada de la administración y manejo y por lo tanto de la protección es Parques Nacionales Naturales de Colombia. En ese sistema de parques nacionales, en donde decíamos que hay 57 áreas protegidas hoy, Chiribiquete es uno de los más importantes. Es el más grande de todos, el más extenso. Está en el corazón de Colombia, en los departamentos de Caquetá y Guaviare, en la zona amazónica de nuestro país, que por esta razón protege una extraordinaria biodiversidad, un número de especies de flora y de fauna muy representativos de esta región y que por su extensión también son importantes en cantidad y en calidad. Cada vez que el Estado colombiano toma la decisión de declarar un área protegida nueva o de ampliarla, es porque analiza que se puede mejorar la representatividad de los ecosistemas que están allí en esa región. Y aquí en este parque encontramos que en la zona sur y en la zona occidental teníamos unos ecosistemas que iban a completar el área protegida, que no estaban representados dentro del área protegida. Hicimos todo un trabajo extenso de justificación técnica y científica, hicimos también un largo trabajo de consulta previa con los 5 resguardos indígenas que están al sur del Parque Nacional, por fuera del parque pero cercanos a él. Y después se presentó ante la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales la solicitud y ellos consideraban que sí, que era justificado y que ameritaba la ampliación del parque. Para la entidad, para Parques Nacionales Naturales de Colombia es un gran reto lograr la conservación efectiva de un área tan extensa. Indudablemente el tema de orden público, de seguridad nacional afecta gravemente la conservación de las áreas protegidas y de Chiribiquete. Chiribiquete no es la excepción. Tenemos problemas derivados de esto que nos llevan a no poder controlar, por ejemplo, la tala ilegal, la potrerización de muchos parques nacionales que tenemos en la zona de la Amazonía, en donde la tala y además que se conviertan estas áreas en pastizales para ganado o en sitios de cultivos ilícitos es muy grave. Cuando podamos tener un control territorial efectivo vamos a poder minimizar esas amenazas y vamos a poder lograr una mejor conservación de estas áreas. Esto es Su Madre Naturaleza. Bueno, Rodrigo, Ajá. estábamos comentando y estamos recreando ese amor por Chiribiquete para que toda la ciudadanía en Colombia sienta lo que tenemos como patrimonio mundial. A ver, ¿usted cómo lo vivió? ¿Cómo vende? ¿Cómo nos puede mostrar esa sensación de conocer esa zona tan importante? Mira, Chiribiquete es la pasión de la Amazonia. Chiribiquete te marca poco lo que es todavía nuestra mayor reserva natural en el país. Es en donde se encuentran todas las culturas vivas, como lo decía ahorita Carlos, en donde tenemos desde la mayor diversidad de pueblos indígenas, donde todavía en sus alrededores y en otras zonas periféricas todavía tenemos historias de lo que fueron los últimos pueblos en aislamiento voluntario que aún deambulan por nuestra Amazonia, ¿cierto? En donde tú encuentras la mayor diversidad de aguas
de la Amazonia. Encuentras todo tipo de ríos con diferentes condiciones limnológicas que le dan riquezas diferentes, que producen una cantidad, digámoslo, de colores, de expresiones importantísimas, donde además, en términos del paisaje, es el único sitio en donde encuentras probablemente la mayor diversidad de paisajes amazónicos, desde las planicies hasta estas colinas rocosas, los grandes tepuyes, ¿cierto? Tienes toda la diversidad existente. Tienes además otra condición importantísima, estás, como te decía hace un rato, con la posibilidad de entrar desde la zona norte, cerca de la Orinoquia, ya sea por el Guaviare, ¿cierto? Por todo el Guaviare tú puedes, digámoslo, tener un punto de conectividad sobre los municipios de Calamar, El Retorno, ¿cierto? Miraflores, Carurú, ¿sí? Vas siguiendo esa línea de lo que es el gran río Paporis. Esa es, digámoslo, una perspectiva de Chiribiquete. La otra, digámoslo, gran zona de intervención es en donde está la colonización de este país. Y es un poco, Chiribiquete te hace pensar efectivamente en cómo este país está organizando su poblamiento, cómo va a organizar su futuro en términos de la paz, ¿cierto? Qué bueno que toque el tema de la paz, porque ya iba a preguntarle cómo todo esto contribuye Hay grandes cantidades de personas que están todavía aquí en Bogotá y en sus alrededores que tienen relación con estos territorios. Muchos de ellos han venido aquí en condiciones de desplazamiento por temas del conflicto, pero otros también están regresando. Hay expectativas con el tema de la ganadería, hay expectativas con temas delicados como puede ser la minería ilegal, ¿cierto? Pero también hay una esperanza de paz, hay una esperanza de territorio, en donde hay unas posibilidades enormes, digámoslo, de definir, bueno, el país por primera vez, y eso es una diferencia grande con los demás países del contexto amazónico, es algo que no se está haciendo. Y aquí tenemos la posibilidad de definir en dónde llega la frontera de colonización y en dónde empieza nuestra área natural. Esa es la apuesta de Colombia, poder ofrecer más de 30 o 35 millones de hectáreas en áreas con bosques en pie y protegidas, es algo absolutamente increíble. En donde haya 10 o 15 millones de áreas que puedan tener una propuesta de desarrollo sostenible, eso es algo que no sucede en los demás. Bueno, pero la persona de la teleaudiencia se preguntará, estamos denunciando un tema de deforestación. Entonces, Adriana, ¿quiénes son los que están deforestando? O sea, ¿quiénes hay que realmente decirles, ojo, quietos? A ver, yo diría que más que quietos, lo que hay que hacer es hacer un trabajo conjunto con quienes están haciendo la deforestación. Porque la mayor parte, digamos, de la ganadería en este país se hace a través de pequeños y medianos ganaderos. Entonces no se trata tampoco de decirles, ustedes a partir de mañana no hacen nada porque estaríamos generando un conflicto social. Entonces ahí lo que se trata es de trabajar con ellos, y de hecho creo que en otro de tus programas abordaste el tema de ganadería sostenible. El tema de ganadería sostenible está siendo financiado con el apoyo del gobierno, pero también de la banca multilateral y de gobiernos como el Reino Unido, para tratar de darles alternativas de frenar la expansión agrícola, pero también de volver esa ganadería mucho más sostenible desde el punto de vista ambiental, es decir, de intensificarla, de evitar que deforesten para ocupar más terreno. En la ganadería en Colombia y en el Caquetá ocupa menos de una cabeza de ganado por hectárea. Es una ganadería sumamente ineficiente, sumamente improductiva. Entonces no se trata tampoco de cortar la ganadería de un momento a otro, se trata de concentrarla, volverla más productiva, más sostenible y liberar esas áreas para que se puedan ocupar, por ejemplo, en producción de alimentos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ese esfuerzo que está haciendo Colombia ha sido reconocido internacionalmente. Con la ampliación de Chiribiquete, Colombia está protegiendo el 20% de la Amazonía. Colombia fácilmente pasa a ser el primer país amazónico que protege tanta área con respecto a su área amazónica. Sí, Carlos. Eso hay que reconocerlo, y los países lo están reconociendo y están dispuestos a pagar para que no se deforeste, teniendo en cuenta el rol que juega la Amazonía en la regulación del clima a nivel mundial. Margarita, que también son de las buenas noticias del país, que no nos damos cuenta. Desde hace 20 años Colombia hizo una apuesta política fabulosa, maravillosa, y fue la apuesta por la conservación de la Amazonia. Y la apuesta por la conservación de la Amazonia incluía la declaratoria de territorios indígenas a través de la figura de resguardos con las comunidades indígenas, reconocimiento de derechos territoriales y las áreas protegidas.
Y esa política es única a nivel de cuenca. Ningún otro país tiene la magnitud de territorios bajo alguna figura de protección que tiene Colombia. Si uno la compara con Brasil o con Perú, las medidas allá son otras y la magnitud de la deforestación en otros países es otra. Entonces también tenemos que alegrarnos que estamos siendo muy consistentes y muy coherentes con esa política que se generó desde hace más de 20 años. ¿Con la constituyente? ¿O antes? En el gobierno de Barco. Sí, desde el gobierno de Barco. Bueno, pero ya que mencionamos los otros países de la cuenca amazónica, hablemos un poco también qué está haciendo el gobierno de Colombia para poner de acuerdo los 5 gobiernos que cubre esta cuenca amazónica de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y una parte de Venezuela, ¿cierto? Allí seguramente muchos han oído hablar del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Eso en qué quedó? ¿En qué está? Más Surinam y Guyana y Cayenne. Es un pedacito de Francia sí. además. Uh-huh. Sí. ¿Eso en qué está? Ustedes Adriana, que estaba en el gobierno en ese momento, ¿la Cancillería maneja eso, el Ministerio de Ambiente o quién? No, eso está en manos, por supuesto, de las instituciones como el Ministerio de Ambiente y la Cancillería, y hay una serie de proyectos y de programas que se están haciendo al interior del Tratado de Cooperación Amazónica, especialmente lo que tiene que ver con el monitoreo de la tasa de deforestación. Ajá. Brasil en eso, por ejemplo, dio un salto impresionante porque logró tener el monitoreo de su deforestación casi que en tiempo real. Entonces, la colaboración que puede dar Brasil a países como Colombia, digamos, es fundamental. ¿En frenar la deforestación? No, en monitorearla, porque de nuevo... ¿Controlarla? Aquí, no en controlarla, sino en monitorearla. Porque el monitoreo es una palabra que puede ser ambigua. En generar la información sobre el estado. Información para saber cómo estamos en deforestación. Brasil lo logra casi que en el día a día. Colombia ha avanzado muchísimo. Colombia en los últimos 3 años ha logrado monitorear la deforestación cada 5 años y ahora ya lo está haciendo anualmente. Y con este esfuerzo conjunto entre todos los países, si podemos mirar con información cómo está comportándose la deforestación, podemos llegar rápidamente al territorio con soluciones concretas. Ojo, esto se llama utilizar las tecnologías, las altas tecnologías de la comunicación para efectos de poder monitorear y tener información real, en tiempo real, sobre qué está pasando en la Amazonia. ¿Cómo actúa la institucionalidad? ¿Cómo actuaba en esa época la institucionalidad para poder proteger esta zona tan maravillosa? Bueno, mira, hay cosas interesantes. La institucionalidad ambiental en muchas zonas de la Amazonia colombiana es a veces la única institucionalidad existente del gobierno colombiano. Eso de por sí te lleva a que muchas veces la persona que está allí en medio de estas regiones, en cualquiera, ya sea un área de colonización campesina, un área de territorios indígenas, representa al Estado. Entonces genera una gran conexión, genera una relación muy cercana con la población. Obviamente entonces se convierte de alguna manera en alguien que le permite enlazar a las demás agencias del Estado para poder traer, digamos, como un coordinador. Un coordinador, un punto de enlace. Y ese yo creo que es un poco el gran papel y digámoslo, esa figura importantísima que vienen jugando todos los funcionarios que tienen que ver con la protección del medio ambiente en la Amazonia, que es de alguna manera la representación de la institucionalidad y es el punto de enlace para que las poblaciones tengan acceso a lo que difícilmente se puede llevar allá. Bueno, pero estábamos hablando hace un momento precisamente de ese avance de la frontera agropecuaria, lo estaba mencionando Adriana. La institucionalidad, ¿cómo hace para ir frenando esta colonización? Bueno, aquí ya digamos lo entramos en 2 terrenos. Por una parte ya lo dijo Adriana, hay que trabajar con la gente en el cambio de ciertas prácticas que por falta de conocimiento, por falta, digámoslo, también de una cultura y de un arraigo territorial, en algunas zonas, digámoslo, hay que cambiar definitivamente las estrategias de producción. Entonces hay que trabajar con la gente en el cambio de su ganadería, de sus modelos extensivos, a formas, digámoslo, mucho más racionales que le den mayor productividad y tengan menor impacto. En el tema de las pesquerías, por ejemplo, Carlos Rodríguez lleva años trabajando en este tema y lo que hemos encontrado es también cómo trabajar no solamente con quienes hacen la recolección del pescado, sino quienes están haciendo la comercialización. Y allí en el tema de la comercialización, eso te abre, digamos, un espacio para que el bogotano que nos está escuchando haga clic, o sea, cuáles son las tallas de los peces que están comprando en el mercado, ¿cierto? ¿Cuáles son, de dónde proviene la carne que están comprando? ¿La leche que se compra proviene o no proviene de los parques nacionales?
¿cierto? Deberíamos tener unas formas de certificación de los productos en la cual todos nosotros como ciudadanos podamos ayudar a Sí, que y ese saber qué funcionario, consumimos y de claro, dónde. la forma de consumo. Y vamos al tema del oro, que es otro Otro tema tema fundamental, delicadísimo. delicadísimo, que está generando una deforestación, y no solamente una deforestación, en particular una gran contaminación y degradación de estos ecosistemas. Ujú. Entonces, si no entramos, además del tema del control, que va por una parte en el control policivo, en el control, digamos, del ejercicio de la autoridad, pero también en el convencimiento y en el trabajo local para las poblaciones, para desarrollar buenas prácticas en aquellas áreas en donde se puede hacer. Y ese es un proceso que va a ser lento, pero que se está dando por parte del Estado colombiano. En el tema del mercado, la persona que va a comprar el día de mañana oro en una joyería debe tener precaución de qué oro está comprando, dónde se ha producido y en qué condiciones. Esa es una pregunta que ojalá el ciudadano que nos escucha la guarde en su mente. Sí, Carlos. Una de las anécdotas indígenas que siempre son muy, muy interesantes. Un indígena preguntaba, ¿pero para qué sacan el oro? Y entre las explicaciones decían, no, que eso es para las reservas del país, entonces se saca, se vuelve lingotes y lo guardan. Y dice, pero entonces, ¿para qué lo sacan a guardarlo si ya está guardado? Muy importante esa reflexión. Eso es muy Eso importante. ¿Por qué depende se de saca? quién lo está cuidando, ¿no? Sí, pero ya que estamos en este tema tan delicado y tan oportuno, ¿qué está pasando con la minería de oro, Adriana, en esa región? Esa región no solamente es rica en minerales, digamos en minería de oro, sino también en otro tipo de minerales o materiales, materia prima que es clave para el desarrollo, como por ejemplo el coltan. Coltán. Coltán, Sí. exacto. Eso es un material que se usa sobre todo para producir, por ejemplo, el celular, ¿no? Materiales, digamos, de tecnología. El tema ahí es que, por supuesto, la relación de los precios internacionales de esos materiales no ha ayudado para, digamos, de alguna manera estimular el tema de minería ilegal y criminal. Ya también lo habíamos mencionado tal vez en otro programa, donde el principal, digamos, músculo, o lo que les está dando el músculo financiero a ciertos grupos al margen de la ley es precisamente el oro y el coltan. Eso no ayuda, pero por otro lado lo que tampoco ayuda son las condiciones de pobreza y de falta de alternativas en ciertos departamentos. Entonces aquí voy a pasar de la minería ilegal también a la ganadería extensiva, porque a mí me parece que ahí hay dos obstáculos que hay que superar rápidamente. Uno, el de la asistencia técnica. Hacer proyectos silvopastoriles implica que son estos proyectos, digamos, de ganadería sostenible, que como lo decía anteriormente, tiene unos grandes beneficios ambientales, pero también económicos y sociales, porque son rentables para el productor, requieren de asistencia técnica permanente durante casi 3 años, requieren de recursos financieros y de esos recursos financieros tienen que llegar sobre todo en forma de asistencia al pequeño y mediano ganadero. Ahí hay, digamos, una serie de ayudas que hay, digamos, en aparatos como Finagro, donde hay créditos blandos especiales para inducir a un cambio de ganadería extensiva a ganadería intensiva, y asistencia técnica la están dando, por ejemplo, entidades como CIPAF en varios lugares del país para que haya esta transformación, pero necesitamos darle un impulso mayor para que haya una reconversión ganadera de, yo diría, cerca de 10 millones de hectáreas en todo el país. Eso es un reto enorme que va a implicar... Bueno, pero estamos hablando también de la economía campesina, pero también está la vida en los resguardos y la economía dentro del resguardo. En este caso, Carlos, ¿cómo viven las comunidades que están todavía organizadas, viviendo sus resguardos en esta zona de la Amazonía? ¿Y qué ayuda reciben del Estado? Bueno, primero hay que ponerlas en el contexto en el que está. La deforestación y la minería son una maldición para las comunidades locales. Es terrible porque Ojalá no son nos esté solo, escuchando el viceministro no solo son de los Minas. impactos ambientales, sino son los impactos sociales y culturales. La minería pasa por encima de todo. Y la minería ilegal, ¿quién la controla? Pues está presente, es visible, pero es incontrolable. Es incontrolable al lado de las carreteras como en el Dagua, en áreas más aisladas como en Amazonas, y a eso no se le ha puesto
se ha nombrado y es parte del debate, pero la atención que requiere no se la ha puesto en toda su magnitud. Y para las comunidades indígenas, pues claro, es parte de las alternativas también están metidos en la minería, también genera toda una cantidad de conflictos, quienes están a favor, quienes están en contra, pero los conflictos sociales de todo tipo y conflictos culturales, los jóvenes no aprenden. Ahora nomás de la zona que nombró Rodrigo de Araraquara, del internado salió más del 70% de los estudiantes porque querían trabajar en las minas. Estamos perdiendo hasta las jóvenes generaciones por meterse en la minería. Y escolarizadas. Y escolarizadas. Entonces el impacto hay que estudiarlo también y hay que atenderlo de alguna manera. Y el caso está es el ordenamiento territorial, y dentro del ordenamiento territorial la generación de prácticas, de alternativas, de conocimiento y de todo el apoyo político, institucional y financiero que requiere poner en orden todo eso. El ordenamiento territorial es bienvenido, es la forma de poner justamente en orden territorio y actividades. Sí. Bueno, pues fíjense que estos son unos mensajes muy importantes, además en periodo preelectoral y en las negociaciones en La Habana. ¿Qué está pasando con la Amazonía colombiana? Y esto es un tema que ojalá lo discutan en La Habana, se haga público y que las comunidades precisamente puedan tener otras opciones para un modelo de desarrollo distinto. Y ojo con la minería. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque tenemos que seguir poniendo el corazón en esta zona que es nuestra, que es toda de todos nosotros y nosotras. Ya volvemos. Siga con nosotros en Su Madre Naturaleza. Bueno, aquí desde Bogotá estamos hoy hablando sobre la Amazonía colombiana, territorio, patrimonio de los colombianos, de las colombianas y de la humanidad, y tan importante para mantener esta conexión directa entre lo urbano, entre Bogotá y esto que está pasando en la Amazonía, en el Caquetá, en el Guaviare, como han mencionado nuestros invitados del panel de hoy. Pero hablemos también del tema de las mujeres indígenas. Es un tema que a veces pasa desapercibido. Aquí en el Jardín Botánico hay unas prácticas muy interesantes sobre medicinas tradicionales. Pero ustedes, ¿qué pueden decir? Y esto los invito a todos a hablar de esto de lo local. El tema de la medicina tradicional, de este conocimiento ancestral, de cómo se están intercambiando estas experiencias con otros países de la cuenca. A ver, Rodrigo. Mira, hay una experiencia importantísima también para el caso colombiano, y es Colombia tiene en su Amazonia la primera área protegida declarada exclusivamente para la protección de plantas de uso medicinal, que es Orito Inguiande. ¿Cuál? Orito Inguiande. Orito, repítelo porque muchas de las personas de Su Madre Naturaleza no han oído hablar de eso. Okay. Orito Inguiande es un santuario de flora medicinal que se encuentra en el Putumayo, en el municipio de Orito, y es básicamente el resultado de una experiencia trabajada conjuntamente entre la Unidad de Parques Nacionales de Colombia y las organizaciones indígenas del Putumayo, Cauca y Caquetá, que trabajaron intensamente para encontrar cuál era el sitio que concentraba la mayor cantidad de plantas que hacían parte de sus usos tradicionales, que hacían parte de sus usos cotidianos. Hoy en día la mujer indígena sigue levantando sus hijos, sigue manteniendo su casa, sigue manteniendo su comunidad, no solamente con la producción de las plantas que salen, digámoslo, de las áreas cultivadas, sino también de las plantas silvestres que recolectan diariamente. En ese sentido, ellas vienen trabajando en la recuperación del conocimiento de estas plantas, y para ello necesariamente hay que volver a recurrir a las redes de intercambio de conocimiento. Recurrir a las redes de intercambio de conocimiento nos hace recordar que la Amazonia es una sola, que estos territorios, antes de ser divididos en países, tenían, digámoslo, áreas compartidas para los pueblos indígenas. Entonces, en la actualidad, así como en el Putumayo y en el Caquetá, tenemos esas organizaciones de mujeres indígenas que trabajan específicamente en la promoción y la recuperación del conocimiento y uso de las plantas. Ellas mismas están también desarrollando unas relaciones de redes de intercambio con los países, con Ecuador y Perú principalmente, y algo del Brasil, para generar una red regional de conocimiento y uso tradicional de plantas medicinales. El gobierno colombiano, a través de algunas de sus agencias y otras agencias de cooperación internacional, están ayudando en esto, pero principalmente el liderazgo lo llevan las abuelas.
en el Banco de la República en Leticia hay una muestra muy interesante ya en el Museo Vivo, de lo que es esta muestra de lo que son las plantas y los conocimientos tradicionales de las mujeres indígenas. Bueno, este es un tema realmente hermoso. Además, un honor hablar de las mujeres, de las abuelas en la Amazonía, que son las garantes de la cultura, las garantes de la crianza. Así que es un mensaje con todo nuestro afecto y respeto por esas mujeres. Las mujeres, además de la salud, son las responsables de la alimentación diaria. Y en esos sistemas indígenas de cultivo, lo que se llama chagra, se siembran más de 140 variedades. Entonces, de lo bueno que tenemos, la diversidad biológica está conectada con la diversidad cultural y con el conocimiento cultural. El conocimiento de las plantas medicinales no viene del cielo. Claro. Es un conocimiento acumulado de muchos conocedores, transmitido de generación en generación, y es inmenso, son sobre miles de plantas. Y el solo hecho de tener en una chagra más de 140 variedades de cultivos, pues eso es un legado impresionante que tampoco conocemos mucho. Y nosotros hablamos de cultivos asociados maíz y frijol y hacemos énfasis en la tecnología del monocultivo, pero se nos olvida que tenemos la agricultura adaptada al trópico amazónico. Y esas son lecciones que tenemos que compartir con el mundo indígena. Igual que las plantas medicinales, estas plantas alimenticias son la primera medicina porque curan el hambre, dicen ellos. Ajá. Bueno, pero entonces, Adriana, con esta maravillosa riqueza que tenemos de diversidad alimenticia, desde el Ministerio, ¿cómo se apoyó esto? ¿Cómo se dio, digamos, un espacio de difusión? ¿Se le da? Bueno, se está dando a través de regulación, pero sobre todo, como lo decían acá nuestros invitados o los invitados, es que en la Amazonía están las respuestas a la problemática, digamos, a los problemas no solamente de Colombia, sino del mundo en el siglo XXI. Está la respuesta a la regulación climática, porque la Amazonía, con sus bosques en pie, regula el clima no solamente de Colombia, sino también ayuda y contribuye de buena manera al del mundo, y por eso los países están dispuestos a pagar, a contribuir a que esos bosques permanezcan en pie. En la Amazonía están también la respuesta a interrogantes de la medicina, de los problemas que tenemos en medicina o de alimentación del siglo XXI. Allí están la respuesta. Entonces, cuando estamos deforestando, de alguna manera estamos destruyendo ese potencial que tiene la Amazonía para ofrecerle a Colombia y al mundo. Entonces, la política institucional no solamente se concentra en un sector medicinal o alimenticio o incluso de regulación climática, sino esa política integral, del cual, por supuesto, la creación y ampliación de nuevas áreas protegidas es parte de la solución. Haber tomado la decisión política de declarar Chiribiquete cuando esta era una necesidad que nos habían alertado científicos y bueno, conocedores de la Amazonía desde hace décadas, es una decisión valiente y valerosa, y esto fue, digamos, esa decisión fue tomada hace ya un par de meses. Ya Colombia tiene algo que ofrecer al país, al mundo, y por supuesto el Caquetá y el Guaviare al resto del país. Y por supuesto todo el tema de innovación y tecnología debe estar también centrado en hacer investigaciones para precisamente darle respuesta a los retos de alimentación y de medicina de hoy y de mañana. Bueno, como hoy estamos evocando a Chiribiquete, y hablemos más de Chiribiquete, ¿cuántas hectáreas, de cuánto estamos hablando, para darle una noción de escala a nuestra teleaudiencia? Yo, a ver, si uno pudiera dar una noción de escala, son cerca de 3 millones de hectáreas, son 2.800.000 hectáreas. Si uno pudiera comparar eso con un país, eso sería más o menos el tamaño de un país como Bélgica, si no estoy mal. En términos en términos de país, no se me ocurre en este momento sumar departamentos, pero sí es una extensión importantísimo en el corazón de la Amazonía. Donde no se puede hacer minería y donde no se pueden entrar las vacas. Cuando uno declara un parque, ¿cierto? Exactamente. Claro, cuando uno declara un parque nacional natural, quedan restringidas esas actividades porque precisamente es un área protegida. Entonces, lo que está haciendo en últimas esa región
y es ofrecer una serie, con esa protección, es ofrecer una serie de bienes y servicios ambientales importantísimos para el país. Eso, y para recordemos el lo mundo. que dice Adriana, es prestación de servicios de los ecosistemas. Así es. Carlos, antes de pasar a No. una pausa, La conectividad. Chiribiquete es importantísimo para asegurar la conectividad de los Andes a la planicie amazónica. Así es. Y esta expansión o extensión de Chiribiquete asegura esa conectividad, que también se nos olvida. Hay que mantener esa conectividad de los Andes a la Amazonia en el mejor estado posible. dense ustedes cuenta entonces cómo estamos de interconectados y lo que sucede allí nos va a afectar. Y también tenemos que hablar de la Orinoquia, porque ahorita volvemos con Rodrigo para que veamos esa conexión Orinoquia, Amazonia y los Andes. Ya volvemos, vamos a una pausa y nuevamente sigan pensando cómo este maravilloso entrega de información nos pone más conscientes sobre la protección de la Amazonía colombiana. Ya volvemos. Siga con nosotros en Su Madre Naturaleza. Bueno, entonces vamos a seguir insistiendo sobre esta interconexión. Tenemos que tener un pensamiento integral. A ver, Rodrigo, explíquenos cómo es esta interconexión para que veamos que lo que sucede allá nos afecta aquí. Bueno, mira, hay otro ejercicio que se puede hacer fácilmente para tratar de hacer esta conexión mental. Aquí en el sur de Bogotá, arrancas tú subiendo por Usme, llegas al Parque Nacional Sumapaz. El Parque Nacional Sumapaz es la cabeza norte del área de manejo especial de la Macarena. Allí, al final del Sumapaz, están las cabeceras del río Duda, el cual es el punto norte de nuestra Amazonia. De allí empieza a drenar agua hacia la cuenca amazónica. O sea que Entonces, nosotros estamos entregándole agua desde el Distrito Capital a la Amazonía. Correcto. Y es muy posible, habrá que ver, que el Distrito Capital también tome agua, ¿sí?, de la Amazonia. Que llega por arriba. Exactamente, llega por arriba. En este momento, pues igual aquí en Chingaza, ustedes saben que es Cuenca Orinoquia. un área que es de la cuenca oriental, de la Orinoquia, nosotros estamos tomando el agua. O sea, digámoslo, Bogotá está íntimamente ligada y la forma más clara de verlo es a través del agua. El agua que estamos tomando nosotros, el agua que se utiliza para producir todos los alimentos en los llanos orientales que hoy en día se consumen día tras día en la ciudad, están dados por esa humedad, por esas lluvias que vienen de la Amazonia nuestra. Si tú llegas a bajar, digámoslo, por el río Duda y entras en la región de la Macarena, desde allí vas a encontrar que toda esta es una zona protegida. Es una zona que es vital para la conectividad de la Orinoquia, los Andes y la Amazonia. Es en donde el gobierno nacional está haciendo todo un esfuerzo por tratar de conciliar las formas de desarrollo, porque tú sabes que allí está el gran desarrollo petrolero del país. Hay una serie de temas de conectividad vial que por primera vez en la historia se están pensando para ver de qué manera se hace consistente con esa propuesta de política ambiental para la Amazonia y para el país que se tiene. Entonces, todo ese conjunto, digamos, de temas petroleros, de temas viales, de temas de desarrollo agropecuario, están a su vez atravesados. Hay una médula espinal que conecta la Amazonia con Bogotá, con el centro del país y con la Orinoquia, a través de Chiribiquete, la Macarena y los Andes. Es como la columna vertebral de este país en términos ambientales. Y sostener esa columna viva es, digamos, lo que los bogotanos vamos a poder percibir en el día a día si lo logramos conservar. Bueno, usted ha mencionado además un eslabón del cual no hemos hablado todavía y que ameritará hacer otro programa sobre la Macarena. Pero ya que estamos hablando sobre ese eslabón, Adriana, ¿ustedes cómo lo manejaron desde el ministerio? No, de nuevo, el enfoque es integral, Margarita, porque cuando uno maneja una columna vertebral, pues, digamos, cuidar las vértebras es importante, pero mantener la salud de toda la columna es fundamental. En efecto, gracias por mencionarlo, Rodrigo. Nosotros habíamos mencionado el aporte de la Amazonía a la humedad, que en últimas es la que genera el agua. A los cerros y aquí a los a páramos. los cerros, pero esos páramos también devuelven generosamente agua a la región. Entonces es un sistema vital donde todos ponen la región amazónica, pero también nuestra región, Bogotá y sus alrededores y el sistema de páramos. Si eso se llega a cortar, si se trunca. Si se trunca, si la columna empieza a fallar, se trunca, digamos, ese intercambio armónico que hay entre una región y otra. Y la verdad es que este tipo de programas es fundamental que esa información se empiece
a transmitir de que nosotros estamos a 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero que de alguna manera dependemos de esos bosques amazónicos para poder vivir. Y en este caso, Carlos Rodríguez, las comunidades de la Amazonía y la Unión están conscientes de esos servicios que nosotros, de este intercambio de servicios, de esta codependencia. La visión indígena es la más holística de todas y eso se integra en su pensamiento. Nosotros somos parte de la naturaleza, entonces es también importante estar conscientes de eso. Eso lo tiene todo el mundo indígena en su cosmovisión. Sí. Y somos parte del todo. Y lo que afecte en el origen, en los mitos de origen, a cada cual le correspondió nacer en un sitio y velar por el cuidado de su sitio. Eso es lo que estamos alterando. Cada uno tiene su tarea ritual para que el todo funcione como en armonía. Y a nosotros se nos ha olvidado poner nuestro pedacito. Por eso tanta preocupación sobre los sectores productivos. Necesitamos que todo funcione en conjunto y tener en cuenta nuestra tarea ritual para cuidar el mundo. Ojalá este mensaje le llegue a los mineros. Pero mire, pero en general a todos. Y muy bien casi que la metáfora de estar en un parque nacional, porque así funcionan los parques nacionales. Es una maravilla que tenemos. Pero ¿qué tal lo dejáramos entrar aquí con minería, aquí en medio del Parque Nacional, con deforestación y con todo tipo de actividades? Entonces, justamente por eso hay las áreas protegidas cumplen una función para el beneficio de todos. Entonces, digamos que tenemos que hacer cumplir la tarea bien cumplida. Y además, para poder construir la paz. Porque es que, ¿cuál va a ser la función de la Amazonía en la construcción de la paz? Yo diría que el conflicto social y económico y político también tiene una columna vertebral si no se maneja bien, y es la columna ambiental. Es decir, todos los desequilibrios ambientales que ocurran en nuestro territorio pueden generar procesos, digamos, conflictos y procesos incluso de desplazamiento. De manera que aquí, digamos, el punto de reflexión, como lo decía Rodrigo, es el ordenamiento ambiental del territorio como eje de la paz. Es decir, si nosotros definimos claramente dónde se hacen y cómo se hacen determinadas actividades, tomando en consideración y prelación la oferta de servicios ambientales y de asegurar que haya suficiente cantidad de agua, en calidad y en cantidad, y de suelos, seguramente minimizaremos el potencial del conflicto. La paz se está negociando en La Habana, pero no podemos tener una paz integral que no tome en cuenta estas consideraciones. Y en eso, sí hay que decir, el gobierno nacional ha dado unas puntadas importantísimas. En ningún momento, tal vez político, de la historia de este país se había tomado con tanta determinación decisiones de ampliar áreas protegidas como lo ha hecho este gobierno, pero también de ordenar el territorio, de ordenarlo para que justamente estos servicios ambientales se puedan... Incluyendo la adjudicación, el tema de los baldíos, ¿no? Sí. El tema de los baldíos, es decir, le tenemos todos la mira para que se haga y se haga bien. De ese ordenamiento. Claro, pero no se nos olvide que buena parte del ordenamiento territorial también tiene que darse y debe darse y se está dando allí donde vive el 70% de la población colombiana, que es en la cuenca Magdalena-Cauca, con la cual también tenemos un vínculo. Por supuesto. Ojalá haya un programa al respecto. Y es decir muy bien dónde va a estar ubicada la población, cómo se van a expandir las ciudades, dónde se va a hacer todo el desarrollo agropecuario de manera sostenible, dónde se va a hacer la minería, dónde no y cómo se va a hacer. Ese tipo de decisiones, hoy más que nunca, el país necesita tomarlas con visión de futuro para evitar el conflicto. Bueno, ojalá que nos estén escuchando muchos de los candidatos para que tomen atenta nota de estos elementos. Carlos, ¿cuál es su mensaje? Usted dice del corazón, pues uno más sencillo, porque esos son los elementos, pero son básicos. Los indígenas se organizan en malocas y cada maloca tiene un banco del pensamiento. Y el banco del pensamiento es para poner en orden las relaciones sociales y las relaciones con la naturaleza.
Y ese es el desafío que nosotros tenemos en grande, en esta gran maloca que es Colombia. Poner en orden las relaciones sociales dentro de la diversidad, dentro de las tareas que tiene cada uno, reconocernos ampliamente, y eso genera también armonía con la naturaleza. La armonía dentro de la diversidad es el mensaje para la paz. Hasta pronto, gracias a ustedes por este encuentro maravilloso en un Parque Nacional de Bogotá. Y volveremos sobre estos temas, porque tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que traer más y más gente, tenemos que aprender de las comunidades indígenas y las vamos a escuchar también. Hasta pronto.